Dice en el Evangelio de Yohanan, capítulo 1, verso 17, dice de esta manera. Capítulo 1, verso 17. Dice, porque la Torá, dice, fue dada por manos de Moshe, y la Gesed y la Emet a través de Yeshua Hamashiach vino. El actor de Yohanan, este evangelio que es el más tardío de los 4 evangelios, dice en este versículo que la Torá fue dada por manos de Moshe, y eso es cierto. Todos sabemos que Yuhet Bakhei hizo reunir al pueblo en el monte de Sinaí, o en el monte Hebrón, como lo querramos llamar. Y allí entregó su alianza, el brit, el pacto. Y el hombre que él escogió fue a Moshe. Moshe recibió las 2 tablas escritas con el dedo de Elohim. Y esa alianza, ese pacto, ese brit, era las instrucciones para dárselas al pueblo que había sacado de Egipto. Ese es el manual. Y hasta hoy en día, pues, esa ley o esa Torá, como le queramos llamar, es la que los judíos leen. Y también todos los que hemos venido de regreso a casa, los Beneis Yasharel, injertados en el verdadero olivo, sabemos que es la Torá viviente, la Emet. Esa misma Torá era la palabra que todavía no se había encarnado en Yeshua. Y cuando fue dada, dice, el pueblo la recibe. Pero va más allá. Aparte de la Torá, dice, viene la palabra Gesed. No sé si ustedes han escuchado ese término, Gesed, que aún en muchas personas hasta nombre le han puesto a sus hijos. Y muchas veces no saben qué significa. Pero yo en esta tarde te lo voy a explicar. ¿Qué significa esas 4 letras? Porque son 5 letras. Y esas 5 letras tienen una profundidad, un conocimiento, un discernimiento que no se le alcanza, digamos, el significado, porque es muy amplia, muy grande, muy profunda.
En la Biblia aparecen muchos términos, como la palabra gracia, como la palabra gloria, como la palabra amor, como la palabra misericordia. Hay muchas palabras que aparecen en diferentes versiones de las escrituras que tenemos. Pero esta palabra Hesed, que está compuesta por 5 letras, pero es una palabra hebrea que tiene solamente 3 letras. Te voy a leer solamente la primera letra, que es la Shed. Porque acordémonos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros, que es de izquierda a derecha. Según esta palabra, la Shed, que es la primera letra de este término Hesed, dice que su significado está compuesto, dice, por la primera palabra, que significa vida, trascendencia, renovación, consagración y nuevos caminos. Esa es una parte de esta primera letra. Y su valor es número 8 del alfabeto hebreo. La primera palabra me encanta mucho, porque dice que comienza con la palabra vida. ¿Y sabías tú que cuando Yahweh dice haya luz, y fue hecha la luz? Fíjate bien. En el cuarto día dice que haya lumbreras, y fueron hechas las lumbreras. En el sexto día dice que Él hace al hombre, y aparte del hombre dice que trae animales, y comenzó a tener vida el primer hombre. Vida. Trascendencia es otro término que va más allá de lo que a veces nosotros ni sabemos ni lo que quiere decir, pero tiene un gran significado para los que hemos logrado encontrar el nuevo camino. Hay otra palabra, la Samet, porque son 3 letras en las que está compuesta esta palabra Hesed. Y yo te lo quiero explicar porque es necesario que sepamos qué significa. Y también dice que tiene mucho significado. Dice que Hashem te sostiene. Mira lo que dice aquí. Esta palabra dice que Hashem te sostiene, te protege. Por eso Yahweh protegió a su pueblo cuando estaba en el desierto, y cuando entró a la tierra de Canaán también los protegió. Otra de las palabras que me encanta a mí es la confianza, porque de aquí viene tu emuná y mi emuná, mi fe, pues. Tú confías, pero no confías en los hombres, confías en Yahweh, porque Él es el único que puede
darte la protección y la respuesta que tú necesitas. Y aparte de eso dice que es amplio. Si nosotros miramos el cielo, verás que no tiene ni principio, no tiene ni fin. No tiene. Mira los planetas. Todo está compuesto como de un lugar a otro lugar. No hay. Pues esa palabra también así lo dice. Todo lo que está en círculo. No sabemos ni de dónde comienza ni de dónde termina. Y también dice que tiene un apoyo. Esta palabra, Gesén, también va más allá de lo que muchas veces nosotros creemos cuando alguien nos dice, algún pastor, algún líder de alguna comunidad, de una congregación, cuando alguien te dice, Jesús te salva por gracia. ¿De dónde crees que viene esa palabra gracia? De esta palabra Jesús. De ahí viene. Pero la palabra gracia no es todo el significado. Porque aquí mismo lo está diciendo en Yohanan capítulo 1, verso 17. Dice que la Torá fue dada por mano de Moshe. Y la Gesed. Y me encanta cómo el actor aquí lo escribe. Dice que la Gesed y la Emet a través de Yeshua Hamashiach son dos palabras muy diferentes. La Gesed y la Emet son dos términos hebreos que aún dice los rabinos, los ancianos, los maestros de Torah. Estamos hablando de los ancianos, aquellos que practican Torah, aquellos que se dedican solamente al estudio de la Torah, no a un pastor, porque aquí no estamos hablando, digamos, de cristianismo. Estamos hablando de que estos hombres están dedicados al estudio de la Torah día y noche. Y según ellos, dice que cuando encontraron estas tres palabras con el nombre de Gesed, dice que ellos comenzaron a estudiarla, a buscarle el fundamento y llegaron a una conclusión que ni ellos mismos pudieron encontrar, dice el fin del significado de esta palabra, porque es muy amplio, es muy grande. Aquí es cierto que por gracia, por ahí también viene esa palabra de la palabra Gesed. Pero la palabra gracia es un término que viene del griego traducido al latín y del latín viene traducido al castellano, donde se pierde la raíz, el verdadero esencia del conocimiento. Por eso, esta palabra Gesed va unida, dice, con el pacto. Va unida con el pacto. ¿Sabías tú que cuando
Hashem entrega su alianza a Moshe y el pueblo peca, y en el tercer mes Moshe vuelve a subir a la montaña para volver a recibir la segunda oportunidad. Moshe dice así: clemente y rajamín eres tú, oh Yahweh, lento para la ira y grande en Gesén. Allí él pronuncia este término, porque cuando él le llama a Gesed, nuestro creador del universo, le estás tocando lo que hay en su interior de su corazón. Y él se acuerda que como seres humanos somos polvo de la tierra. Y es allí donde recibimos el perdón. ¿O crees tú que la salvación Él la da porque tú lo mereces y yo lo merezco? No. Ningún ser humano lo merece, ni aún Israel. Él mismo le dice, y eso está en la Torá: yo te recibí a ti como el único pueblo, habiendo otros pueblos más. Te recibí no porque tú lo merezcas, sino que Él se complació en elegirlos. Por eso. Y cuando alguien dice, ¿verdad?, yo soy salvo por gracia, sos salvo no porque lo mereces tú. No. Es porque viene este término Hased. Y te voy a leer un poquito de lo que yo encontré, porque ahora tú puedes conectarte y escudriñar por ti mismo. No necesitas aprender de otro. Solamente dedícate y esfuérzate y escudriña y búscale al creador del universo, y Él nos da. Y yo lo encontré aquí algo bien importante. Miren lo que dice aquí la palabra hebrea Hesed. Dice, tiene muchos términos: amor, lealtad, bondad inmerecida, rajamín o gracia. Mira cuántos términos tiene. Es un concepto profundo de la Biblia. O sea, hablando de la Biblia hebrea, que describe, dice, un compromiso activo y generoso hacia otra persona, más allá de cualquier obligación. No es solo un sentimiento o una emoción pasajera, como te lo dice el pastor. A veces en la congregación el pastor dice, ¿hay alguien que quiere ser salvo? Y tú levantas la mano y dices, yo necesito ser salvo. Por gracia sos salvo, dice, en el nombre de Jesús. Pero en ese momento tú lo estás haciendo quizás porque tú te encuentras emocionado. Esto no se trata de emoción.
o porque oyes una alabanza. Esto se trata de algo que tú tienes que sentirlo de tu interior, de tu corazón. Cuando tú ya no soportas más y no puedes más y has buscado todos los méritos de este mundo, de esta tierra, entonces dices tú mismo, y te lo digo yo por experiencia, dices no puedo más. No puedo. Me rindo. Necesito de que alguien venga a ayudarme. Y es allí donde viene esta palabra Hesed, que sale de el interior de Hashem y te ayuda. Por eso aquí mismo dice, esto no depende de una emoción. Dice, implica una acción de práctica para ayudar a alguien que lo necesita. Representa un amor fiel que cumple promesas y pacto. ¿Quién es ese? Acuérdate que el pacto no lo haces tú con Hashem. Porque ningún hombre cumple la promesa. Cuando un hombre te promete algo, el hombre se olvida. Aún cuando nosotros le prometemos a nuestra esposa, se nos olvida. Y por eso Hashem no permite que el hombre haga pacto con él. Es él el que hace el pacto. Es él. Por eso aquí dice, representa un amor fiel que cumple promesas y pacto. Y esta es la palabra Hesed. Porque la palabra Hesed está unida con el pacto. ¿Sabes por qué Hashem no destruyó a Israel? Por el pacto. ¿Cuál pacto? Porque hay varios pactos. El pacto que hizo con Abraham. Por eso. Porque Abraham, él utilizó esta palabra Hesed. Fue un hombre que aún pues en el Medio Oriente, él es el que une a tres religiones. A los judíos, a los cristianos y a los musulmanes. Él es, y por el pacto que hizo Hashem con Abraham, él mantiene pues ese acuerdo con su pueblo, porque esto va dirigido con su pueblo. También esta palabra Hesed también la podemos practicar nosotros, no solamente el Elohim. Porque cuando tú entiendes y cuando tú has vuelto a casa y has sido restaurado y conoces la Torá de Yahweh a través de Yeshua, entonces tú mismo también la puedes practicar. Ya te hablé de Abraham. Abraham la practicó. Ahora te voy a hablar de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El rey el hijo del rey de Saúl, el primer rey de Israel, con David. Cuando David dice que él pues era perseguido, Jonatán hizo un pacto con David. Y según dice allí la escritura en 1 de Samuel, lo puedes leerlo allí en el capítulo 20, verso 8. Y también está en 2 de Samuel, capítulo 9, del 1, del 3 hasta el 7.
Dice que Johanán amaba de lo íntimo de su corazón a David. Y era tanto el amor que él le tenía a David, dice, que hizo un pacto con él. Se quitó una parte, dice, de su vestimenta, dice, y de su armadura, dice, y le entregó su arco y su espada, dice, a David. Por amor, dice. Aquí entra la palabra amor, sí. Todos a veces decimos, Elohim es amor, y sí, Él es amor. Porque aquí también depende de esta palabra, de este término. Entonces quiere decir que también nosotros los seres humanos mortales podemos practicar esta palabra Gesén. Cuando tú amas al prójimo, no lo amas porque te lo dicen. No, tú lo amas porque tú mismo te amas. Y ese amor lo quieres compartir con otro. Pero cuando tú no amas a la persona y dices en tu boca, yo amo a tal persona, pero lo estás demostrando todo lo contrario con tus hechos, entonces no amas a la persona. Así como hacen hoy en día, digamos, los religiosos, los políticos. Porque todos esos políticos también hablan de esa palabra. Pero por sus hechos se conocen las acciones de cada persona. Eso es la diferencia. Y según Jonatán con David, ellos mostraban un amor sincero y puro. Y cada uno dice que se protegía, pues. Cuando Saúl quería hacerle daño a David, Jonatán dice que él sentía en su interior de su corazón. Y buscaba a David para avisarle, para darle la información que se cuidara de su padre. Entonces, eso lo podemos ver en Hashem. Dice así, para ir terminando. Gesén supera la bondad común o la amistad ordinaria. Es la inclinación del corazón a mostrar una gracia sorprendente hacia quien es amado. Gesén es más profundo que las expectativas sociales, las obligaciones y las emociones fractualentes o lo que la otra persona merece. Encuentra, dice, su hogar en el amor comprometido y pactado y se manifiesta en acciones concretas. No es solamente de palabras. Por eso es que estaba leyendo un comentario de un rabino y ni él mismo dice, no encuentra palabras como poder discernir esta palabra Gesed, porque es demasiado profunda en el contexto del amor de nuestro Creador del universo hacia la humanidad. ¿Sabías tú que el hombre es muy malo?
y tiene un corazón malísimo. Y a veces ese hombre que es más malo de malo, Yahweh se compadece con ese término Hesed. Y estamos hablando de quién, de Nabucodonosor. Él usó ahí el término Hesed en Nabucodonosor. Un hombre pagano, un hombre que conquistó, un hombre que no solamente derrotó, sino también que destruyó el templo de Jerusalén. Y llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia por 70 años. Y al final ese hombre se convierte y cree en Hashem. En otras palabras, ese hombre se ganó la salvación, pues. Así de simple. Cosa que alguien no lo puede hacer. Porque si un hombre con otro hombre, verdaderamente, ¿qué hace el otro hombre? Vengarse. Pero Hashem no actúa así. Por eso aquí dice: ahora bien, el mensaje del Evangelio, y aquí viene para nosotros. El mensaje del Evangelio es el acto de perdón. ¿Qué decía Yeshua cuando él sanaba? Dice: ni yo te condeno. Así decía él: ni yo te condeno. Aunque para los, digamos, para los religiosos lo que querían era condenar. Pero para Yeshua no era el propósito de condenar, sino de salvar. Y todas las sanidades de aquellos hombres o mujeres, eran las mismas palabras: ni yo te condeno, pero no peques más, para que no te venga otra cosa peor, decía él. Entonces aquí viene que es el acto de perdón y salvación de Hashem en el Mashiach. Dice: tiene sus raíces en Hesed. Este término describe la disposición del corazón de Elohim, no solo hacia su pueblo, sino hacia toda la humanidad entera. Su amor va mucho más allá del deber o de la expectativa, y el perdón divino satisface, dice, la necesidad básica del ser humano en su relación con Elohim. Y la restauración de la comunión mediante Mashiach. La Hesed de Elohim manifiesta en su perdón. Y de ahí es donde viene la palabra gracia. Por gracia eres salvo, no por obras, para que nadie Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Porque va unida con ese término de Hesed. Y para terminar, miren lo que dice acá. Es la Hesed de Elohim manifestada en su perdón. Hace posible una relación con Él. Ese perdón nos llega gratuitamente como un don de Elohim basado en el sacrificio de el Mashiach. Por eso, como dice aquí,
Johanán capítulo 1, verso 17. La Torá fue dada por mano de Moshe, ¿cierto? Pero ¿qué hace la Torá? La Torá no te salva, la Torá te señala. Para eso fue dada la Torá. Cuando alguien habla Torá, también tiene que decirlo. La Torá es el manual de instrucción. Así como tú aprendes, digamos, cómo manejar un vehículo, cómo manejar una máquina, cómo manejar una computadora. Todos estos tienen, digamos, un manual de instrucción. Pero todas las instrucciones es para indicar para qué está dirigido. Pues así es la Torá. La Torá es dada para señalar si estamos caminando en el camino correcto, porque eso es en el blanco, no fallar. Y si fallamos, entonces la Torá nos está señalando, estás mal. Tienes que cambiar de dirección. Esa es la Torá. Pero aquí dice pero la Gesed y la Emet fue dada, dice, a través de Yeshua, Hamashiach, y vino. Él vino, pues, a restaurar lo que el pueblo de Israel, digamos, transgredió. Por eso los líderes religiosos no soportaban ellos. Cuando él hablaba el mensaje, ellos sabían perfectamente para qué iba dirigido ese mensaje. Así. Así es que esto es el significado de la palabra Gesed. Con estas palabras yo termino hasta aquí. Y ahora cuando nosotros nos dirijamos hacia el Creador del universo, podemos cambiar, o depende como tú quieras. Si tú le dices por gracia soy salvo, Él te entiende. Pero si tú le dices por tu Gesed, ese término no tiene fin de interpretarlo. Es muy amplio, es muy grande. Por eso los rabinos, ellos mismos dicen, no le encontramos. Y por la Gesed dicen, el Creador del universo nos mantiene con vida. Que Yuhet Bajei bendiga su santa y bendita palabra. Y hasta aquí llego yo y termino. Y les hago recordatorio, no se olviden de darle like, para que otros tengan la oportunidad de escuchar también. Y no vayan a pensar que yo lo hago por dinero. No. No lo hago por eso. Hasta muy pronto. Y shalom.